Bueno, buenas noches. Pues bienvenidos a este Simposio Nacional Estudiantil de Interimic. El tema que vamos a abordar el día de hoy es tromboembolismo pulmonar. La charla está a cargo de mi compañero Camilo Corbacho de noveno semestre y yo, Laura Neuta, que soy de último semestre. El docente que nos dirigió es el doctor Alejandro Durán, médico cirujano especialista en medicina interna y docencia universitaria de la Universidad del Bosque, especialista en nefrología de la Universidad Javeriana. Bueno, en relación a esto es el temario que vamos a abordar durante la charla, principalmente la definición, epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología, abordaje diagnóstico, la estratificación y finalmente el tratamiento. En relación a la definición, entonces hay que tener en cuenta que la enfermedad tromboembólica venosa se compone de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar se refiere a la obstrucción de la arteria pulmonar o a una de sus ramas por material trombo, tumor, aire o grasa que se origina en otra parte del cuerpo. Este embolismo pulmonar puede tener dos presentaciones, una presentación aguda y una presentación crónica. Nos vamos a centrar durante la charla en el embolismo pulmonar agudo. Bueno, en relación a el impacto o la importancia de hablar del embolismo pulmonar durante esta charla es que hay que tener en cuenta principalmente que es el tercer síndrome cardiovascular agudo después de las enfermedades cardiovasculares y el stroke. Tiene una incidencia de 1 por cada 1000 personas y esto difiere del grupo etario. Entre pacientes entre 40 y 49 años se presenta en 1.4 por cada 1000 personas y en mayores de 80 años en 11.3 por cada 1000 personas. En relación a hombres y mujeres, se ha visto que los hombres tienen una incidencia un poco marcada sobre las mujeres, sin embargo, cuando estas mujeres se encuentran entre una edad menor a 45 años o mayores de 80 años, tiende a ser mayor en el sexo femenino. En relación a la mortalidad, tiene una mortalidad en Estados Unidos, cobra aproximadamente 300.000 muertes al año. La mortalidad a 30 días para el embolismo pulmonar es aproximadamente el 6.8% versus el embolismo versus 1.8% para trombosis venosa profunda. Al año es de 15.5% para embolismo pulmonar versus 11.1% para trombosis venosa profunda y a largo plazo no hay una diferencia significativa. Que hay que tener en cuenta que pues en los últimos años, debido a la nueva implementación de imágenes que permiten el hallazgo de émbolos en los niveles subsegmentarios del pulmón, pues ahora hay un sobrediagnóstico del embolismo pulmonar con una disminución en la letalidad, porque una disminución, porque digamos un trombo entre más distal esté, pues tiene una repercusión hemodinámica en el paciente pues mucho menor. Otra cosa a tener en cuenta es la discapacidad, es una de las principales causas de años perdidos de vida ajustados por discapacidad y esto asociado en gran medida a la recurrencia que tiene una recurrencia de años del 30% y también asociado pues a muchas comorbilidades, principalmente cardiovasculares, que suman finalmente el gran costo al sistema de salud y la carga económica que esta enfermedad tiene. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Pues hay que tener en cuenta inicialmente que una lesión endotelial asociada a una éstasis venosa con un paciente que tiene una predisposición a un estado de hipercoagulabilidad, pues es la tríada perfecta para que el paciente pueda presentar un evento trombótico. En los pacientes con embolismo pulmonar, la principal causa de que estos trombos se alojen en el pulmón es en pacientes que, en casos en que los émbolos, los émbolos que se localizan en la región pélvica o en los miembros inferiores. Entonces tiene una afección principalmente a nivel circulatorio y a nivel respiratorio. A nivel circulatorio, puedes avanzar por favor, la acción mecánica del trombo va a generar una liberación de tromboxano A2 y de serotonina que va a llevar a un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Esto genera un aumento de la presión del ventrículo, una dilatación del ventrículo derecho, con una elongación de los miocitos, genera que el tiempo de contracción se prolongue y finalmente nuestro organismo empieza a generar una respuesta compensatoria
aumentando el inotropismo y el cronotropismo. A nivel respiratorio, entonces, igualmente esta obstrucción mecánica va a generar un aumento del espacio muerto alveolar, una alteración en el intercambio de gases que se va a haber visto de 3 maneras. Primero, una hipoxemia por desviación de derecha a izquierda, segundo, una alteración de la transferencia de CO2, por una disminución de la superficie del intercambio gaseoso, y finalmente una hiperventilación alveolar por una activación de los receptores irritativos. Además, sumado a esto, el paciente va a poder presentar o a desarrollar una disminución de la extensibilidad pulmonar, ya sea por un edema pulmonar por la sobrecarga de la disfunción ventricular derecha, o también puede presentar hemorragias por la lesión del émbolo a nivel distal. Que hay que tener en cuenta principalmente, pues el principal órgano afectado en gran medida pues es el corazón. A nivel del ventrículo derecho, como ya vimos, esta alteración en la resistencia vascular pulmonar va a llevar a un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, que va a generar, como ya vimos, la dilatación, y el ventrículo pues va a empezar a tener, se va a convertir y va a perder su motilidad, se va a volver hipokinético. Esto puede afectar de una u otra manera el ventrículo izquierdo. ¿De qué manera? Este ventrículo izquierdo puede generar, la dilatación de este ventrículo derecho va a generar un desplazamiento del tabique interventricular, generando una disminución del llenado diastólico y una disminución del volumen de la diastólica, generando una disminución del gasto cardíaco y pudiendo desarrollar el paciente pues un cuadro de inestabilidad hemodinámica. Sumado a esto, pues esta alteración en la contractibilidad y en el gasto cardíaco, pues el corazón puede sufrir una reducción de la presión de perfusión en la arteria coronaria, llevando a una isquemia miocárdica con una posterior fallo a nivel del ventrículo derecho, y finalmente pues un paro. Hay que tener en cuenta que la disfunción del ventrículo derecho es una de las principales causas de muerte en los pacientes con tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿de qué depende la respuesta hemodinámica de nuestro paciente? Principalmente de las comorbilidades del paciente. Si es un paciente que ya viene con una patología cardíaca, una dilatación ventricular, es muy factible que el paciente progrese mucho más rápido a un deterioro rápido pues, de la función cardíaca y pueda inestabilizarse fácilmente. Segundo, las características del émbolo, en que si es un émbolo único, si es múltiple, si el émbolo es distal, es proximal, y finalmente la respuesta neuromoral del paciente. Entonces, las guías europeas nos definen la inestabilidad hemodinámica en estos pacientes en 3 escenarios. El primero es cuando tiene un paro cardíaco, necesidad de resucitación cardiopulmonar. Segundo, cuando tiene una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o requiere vasopresores para tener una tensión por encima de 90. Con una adecuada rehidratación hídrica y que haya una hipoperfusión en un órgano, esto dado por una alteración del estado de conciencia, frialdad, oliguria, anuria o un incremento del lactato sérico. Y finalmente que haya una hipotensión persistente, que tenga una sistólica menor de 90 o que tenga un cambio de más de 90, una disminución de más de 90 milímetros de mercurio por mínimo 15 minutos, sin otra causa como arritmias, hipovolemia o sepsis. Entonces, ¿cómo abordamos esta patología? Entonces, las dos herramientas que tenemos que tener siempre a la mano es la clínica del paciente y la identificación de los factores de riesgo. Entonces, en relación a la presentación clínica, se dice que un tercio de los pacientes son pacientes asintomáticos y 2/3 de los pacientes pues, son sintomáticos. De estos, se ha encontrado que el 70% tiene una TEP concomitante. Entonces, ¿qué clínica vamos a encontrar? Inicialmente disnea en el 73% de los casos en pacientes que bueno, esta disnea que depende, puede ser una disnea severa en caso de que el TEP sea pues, un TEP central, dolor pleurítico por la irritación de la pleura, y puede presentar en el 66% de los casos, o tos en el 33% de los casos, o hemoptisis en el 13%. ¿Qué nos debe llamar la atención? Cuando un paciente presente síncope o presíncope, esto se puede ocurrir en el 17% de los casos y nos puede alertar ante un paciente que puede ya tener instalada una disfunción del ventrículo derecho o una inestabilidad hemodinámica.
En relación al examen físico, entonces, pues podemos encontrar un paciente con taquipnea, taquicardia, estertores, en el caso del que el paciente haya avanzado en edema pulmonar, y una saturación de oxígeno baja. Sin embargo, en el 40% de los pacientes, pues se puede tener una saturación de oxígeno normal. Hay algo que tener en cuenta, como ya dijimos, hacer búsqueda de los signos de trombosis venosa profunda, que el paciente presente dolor, edema en la pantorrilla o en el muslo. Esto se presenta en el 44% de los casos, que haya simetría entre las extremidades o venas superficiales colaterales y que tenga signo de Holmes o signo de Prats positivo. Ahora bien, ¿de qué ayudas diagnósticas nos podemos tomar? Entonces, tenemos el electrocardiograma de superficie, aunque este electrocardiograma en el 40% de los casos de los pacientes pueden presentar una taquicardia sinusal, o podemos encontrar arritmias supraventriculares como la fibrilación auricular y los otros signos electrocardiográficos que nos pueden alertar ante una disfunción ventricular derecha, como las ondas T invertidas en B1-B4, el patrón QR en B1, el patrón S1Q3T3, que es como el signo electrocardiográfico que la literatura como más nos relaciona con el embolismo pulmonar, las ondas P, la desviación del eje a la derecha, el descenso de la onda del segmento ST, y en estadios más avanzados, pues que hay un bloqueo completo o incompleto de rama derecha. En relación a otra ayuda diagnóstica es la radiografía de tórax. La radiografía de tórax básicamente nos permite de pronto hallar si encontramos un edema pulmonar, una dilatación de cavidades. Lo que hay que tener en cuenta en relación a las ayudas diagnósticas es que nos sirven para descartar diagnósticos diferenciales agudos a los que tenemos que hacerle una búsqueda, digamos, en el servicio de urgencias, como es una disección aórtica o que nos ayudan a excluir y no a confirmar lo que es el embolismo pulmonar. Bueno, una vez ya tenemos el examen físico del paciente, entonces pues vamos a identificar, como dijimos en inicio, los factores de riesgo. El 40% de los pacientes con embolismo pulmonar no se identifican factores de riesgo predisponentes. Hay como dos grupos que hay que tener en cuenta. Primero, los factores de riesgo que son relacionados con el paciente, que son generalmente factores de riesgo permanentes, y los factores de riesgo relacionados con el entorno, que son factores de riesgo transitorios. Porque es importante hacer la búsqueda de estos factores de riesgo, porque esto nos va a ayudar, como vamos a ver más adelante, a definir la terapia anticoagulante, la duración de esa terapia anticoagulante, que es como la piedra angular para el manejo de los embolismos pulmonares. Bueno, estos son algunos de los factores de riesgo, digamos los muy fuertes, los moderados o los débiles, pues los voy a dejar como para que los tengamos en cuenta y pues siempre hay que hacer una búsqueda detallada de estos. No voy a ahondar en ellos, pero pues para que los tengan en cuenta. Ahora bien, una vez tenemos los síntomas del paciente, tenemos los hallazgos clínicos y hemos identificado los factores de riesgo, hay que aplicar la probabilidad clínica o la probabilidad clínica pretest. ¿Cuál es la utilidad de esto? Primero, que ayuda a evitar pruebas innecesarias, y segunda, que es útil en la interpretación de resultados. El estudio PIOPET fue el primer estudio que indicó la utilidad de esas escalas diagnósticas, pues, de la utilidad de la aplicación de las pruebas pretest. Bueno, entonces, las primeras escalas que vamos a utilizar para evaluar la probabilidad de que el paciente tenga un embolismo pulmonar previo a una prueba es la escala de Wells, y tenemos la regla revisada de Ginebra. Entonces, estos son los ítems que toman en cuenta, y ellos lo que hacen es que nos categorizan a los pacientes en 3 grupos, si tienen bajo riesgo, intermedio riesgo, alto riesgo, o si es probable o no probable. ¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad de estas 2 escalas? Pues es muy cercana. Tiene una sensibilidad del 15.6% en la escala de Wells, no, y el 11.8% en la escala de Ginebra.
tiene una especificidad muy alta, similar del 80%, tiene un valor predictivo positivo del 62% al 58% y tiene un valor predictivo negativo del 85.3% para Wells y del 82.8% para Ginebra. Entonces, independientemente de la escala que vayamos a utilizar, la probabilidad de que un paciente tenga TEP en una probabilidad baja es del 10%, intermedia es del 30% o alta el del 65%. Ahora, que es otra ayuda diagnóstica que tenemos es el índice de PERC. El índice de PERC se utilizó básicamente para hacer el uso en los servicios de urgencia en aquellos pacientes que tienen una probabilidad muy baja y que no requerían estudios adicionales. Entonces, consta de estos ítems, tiene una sensibilidad del 97.4% y tiene una especificidad muy baja del 21.9%. Entonces, lo que hacemos es que cuando el paciente le aplicamos Wells y nos da una probabilidad clínica baja, aplicamos el índice de PERC y esto nos permite saber si él no cumple con ningún criterio, pues descartamos. Pues no hacemos estudios adicionales y si cuenta con un solo criterio, pues debemos hacerle estudios adicionales como seguiría el dímero D. Bueno, ahora bien, entonces este algoritmo básicamente nos resume un poquito lo que ya vimos. Entonces, si el paciente tiene una sospecha inicial, una sospecha de embolismo pulmonar, le aplicamos la probabilidad clínica. Si el paciente tiene un bajo riesgo, una baja probabilidad pretest, entonces le aplicamos el índice de PERC. Si no tiene ningún punto, lo descartamos. Si tiene un punto, lo aplicamos. Le solicitamos el dímero D. Si el dímero es bueno, positivo, ya seguimos más adelante. Si es negativo, lo descartamos. Ahora bien, si el paciente tiene un embolismo pulmonar probable o un dímero D positivo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a imágenes diagnósticas que ya vamos a ver más adelante. Entonces, el dímero D es un producto de la agregación de la fibrina. Básicamente, cuando se instaura el proceso de trombosis aguda, se instaura el proceso de coagulación y de fibrinólisis. Entonces, la plasmina lo que permite es pues, que se produzcan estos productos de degradación de la fibrina, y entre estos el dímero D. El dímero D tiene una sensibilidad del 98 al 100%, pero tiene una especificidad baja del 35 al 39%. ¿En qué radica su utilidad? Básicamente en el valor predictivo negativo, que es del 95%. Quiere decir que en el 95% de los casos nos descarta la enfermedad. Y esto sumado a una probabilidad intermedia o una probabilidad pretest baja, nos permite excluir inicialmente el embolismo pulmonar. ¿Qué es lo que se ha visto? Que, digamos, esa especificidad, ¿por qué es tan baja? Básicamente porque también se encuentra aumentada el dímero D, también lo podemos encontrar en niveles altos en pacientes con cáncer, pacientes hospitalizados, con enfermedades infecciosas, enfermedades inflamatorias, en embarazo o en pacientes mayores de 80 años. Un estudio lo que determinó es que los pacientes que tenían, digamos, TBP, hemoptisis o el principal diagnóstico era embolismo, pues sugería un embolismo pulmonar, utilizaron un corte de 500, si tenía cualquiera de ellos, para para sugerir un diagnóstico de embolismo pulmonar, y ninguno un punto de corte de 1000 nanogramos por mililitro. Entonces, las guías lo que nos dicen es que, digamos, esta especificidad baja del dímero D la podemos ajustarla por la edad, y esto nos aumenta pues esta especificidad. Entonces, en pacientes menores de 50 años, el punto de corte para el dímero D es de 500 picogramos litro, y en pacientes mayores de 50 años, el cálculo que hay que hacer es la edad por 10 picogramos por litro. Esto básicamente o el ajuste por la del dímero D, lo que permitió es aumentar el porcentaje de exclusión del dímero D, del embolismo pulmonar, entre un 6 a un 30%. En relación a las imágenes diagnósticas, entonces tenemos el angioTAC, tiene una sensibilidad del 83%, una especificidad del 96%, y su utilidad radica en el valor predictivo positivo. Entonces, lo que se vio es que los pacientes que tienen una baja probabilidad pretest, digamos, la probabilidad que lo tengan es del 58%, pero sin embargo, si tienen una alta probabilidad pretest, la probabilidad que tengan un embolismo pulmonar es del 92 al 96%. Es por eso que radica su utilidad en pacientes con alta probabilidad.
¿Cuáles son las ventajas del uso del AngioTAC? Básicamente, en la disponibilidad, en la precisión excelente que está validada en estudios prospectivos de resultados, tiene un bajo porcentaje de resultados no concluyentes y nos ofrece diagnósticos alternativos y un tiempo de adquisición corto. ¿Cuáles son las desventajas? Es que pues, presenta exposición a radiación y a contraste yodado, presenta riesgos en mujeres gestantes y lactantes, y está contraindicado en, pues, en lesiones, en insuficiencia renal grave. Además de eso, pues se desconoce la relevancia en clínica en el embolismo pulmonar subsegmentario. Otras ayudas diagnósticas en relación a imágenes que podemos ver es la gamografía de ventilación perfusión. ¿Qué ventajas tiene esta gamografía? Pues básicamente que se puede utilizar en pacientes ambulatorios con una probabilidad clínica baja y una radiografía de tórax normal. Y digamos, en pacientes que está contraindicada el angiotac, como mujeres embarazadas, historia de anafilaxia inducida por contraste o pacientes de insuficiencia renal, la podemos usar. ¿Cuáles son las desventajas? Básicamente que tiene baja disponibilidad, tiene una variabilidad, pues la variabilidad depende del observador, no es concluyente en el 50% de los casos y no nos proporciona diagnósticos alternativos de exclusión. Aunque la otra opción es la arteriografía pulmonar, aunque es el gold estándar para el diagnóstico, pues es un procedimiento invasivo y básicamente no está disponible en todos los centros. Y finalmente tenemos el Doppler de miembros inferiores, que tiene una detección para embolismo pulmonar en el 30-50% de los casos. Cuando el TEPEX proximal, uno debe iniciar manejo anticoagulante, como vamos a ver más adelante, y si este Doppler de miembros inferiores se suma a un ECO-TT en pacientes con inestabilidad hemodinámica, la probabilidad de diagnóstico de TEP es mucho mayor, llegando sobre el 90% de los casos. Este es el algoritmo pues que nos resume, que nos propone el British Medical. Entonces, como ya les dije, si el paciente tiene baja probabilidad, pretest aplicamos el índice de PERC y según si no presenta ningún punto lo descartamos, si presenta un punto hacemos estudios de dímero D, si el dímero D es positivo hacemos estudios de imagen, si el dímero D es negativo lo descartamos, como vimos por su valor predictivo negativo pues muy alto. Si el paciente tiene un dímero D positivo o tiene un embolismo pulmonar muy probable, es decir, una probabilidad de pretest alta, entonces iniciamos con imágenes diagnósticas, inicialmente con el angiotac. Si presenta signos de embolismo pulmonar, pues lo descartamos. Si no presenta, pues, lo confirmamos, y si no presenta, pues lo descartamos. Y otra opción es utilizar la gamografía de ventilación perfusión. Si es normal la gamografía, la descartamos. Si tiene alta probabilidad para TEP, lo confirmamos. Y si no es diagnóstica, este guía nos propone hacer un Doppler de miembros inferiores. Si está presente la trombosis venosa, pues iniciamos tratamiento, y si no, entonces volvemos a aplicar la probabilidad pretest. Y si es poco probable lo descartamos, y si es probable, después de todo esto ellos recomiendan hacer ecoseriados. Finalmente, este es el algoritmo para diagnóstico de TEP en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Entonces, la primera herramienta es hacerle un eco en la cama del paciente, pues buscando la disfunción ventricular derecha. Si no hay disfunción, pues buscamos otros diagnósticos alternativos. Y sí, entonces vemos si la angiotac está disponible y es factible hacerlo, ¿no? Si no, hacemos el tratamiento para el TEP, porque tiene un riesgo alto, y sí, hacemos el angiotac, si es positivo, pues iniciamos el tratamiento igualmente, y si no, buscamos otros diagnósticos diferenciales. Listo. Ya para seguir cómo evaluar la gravedad de este cuadro, pues es importante clasificar a los pacientes si están estables o inestables. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, pues nos va a cambiar en sí la conducta que vamos a realizar en el tratamiento. Entonces, pues vamos a estratificar el riesgo, y para eso vamos a tener en cuenta tanto los indicadores clínicos, paraclínicos y las comorbilidades.
Entonces, en cuanto a los indicadores clínicos, pues como ya vimos la fisiopatología, pues los pacientes van a tener una insuficiencia ventricular derecha, por lo que los síntomas más comunes cuando los pacientes están muy graves va a ser la hipotensión, la taquicardia, el síncope y la insuficiencia respiratoria, que se puede tener en cuenta con taquipnea o con una saturación de oxígeno baja. Entonces, también, como ya dije, se puede hacer para clínicamente estratificar este riesgo y para esto vamos a utilizar imágenes o biomarcadores. Vamos a hacer énfasis más que todo en el ecocardiograma transtorácico. Pues, la guía nos recomienda hacerlo a todos los pacientes con TEP, ya que pues como estos pacientes mueren de una síndrome coronario, pues los hallazgos ecocardiográficos pueden decirnos que ese paciente probablemente tenga un TEP. ¿Qué tenemos en cuenta para esto? Tenemos en cuenta el cociente del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo mayor a 1 y la TAPSE menor a 16. Ya más adelante vamos a ver otros signos ecocardiográficos. En cuanto al angioTAC, pues a pesar de que el angioTAC lo vamos a usar más que todo para determinar la posición del trombo y si está realmente, pues también nos pueden hacer una aproximación de cómo está el corazón, ya pues que si es como es una imagen, pues también vamos a ver cómo está el ventrículo derecho, cómo está la TAPSE y los demás marcadores que más adelante les mostraré. En cuanto a los biomarcadores, está las troponinas, el ProBNP, BNP, lactato, creatinina, vasopresina, pero vamos a hacer énfasis en las primeras dos. Al haber un daño miocárdico, pues sabemos que las troponinas se van a positivizar y como el ventrículo derecho no está funcionando correctamente, ya que tiene asinesia, pues se va a sobrecargar, por lo que BNP y ProBNP van a estar positivos. Esto nos van a ayudar para determinar el riesgo del paciente y además nos puede ayudar de seguimiento. Entonces, acá hay algunos signos ecocardiográficos, entre los más importantes, pues que el ventrículo derecho esté agrandado, el signo de McConnell, que ya les explicaré, un septo aplanado, que la vena cava inferior esté distendida, bueno, trombo, TAPSE, listo. Vamos a hacer énfasis más que todo en el signo de McConnell. Ese tiene una sensibilidad del 77% y una especificidad del 94%. Este es un video que trajimos. Creo que abrió YouTube. No. Bueno, no se puede poner el video, pero prácticamente el signo de McConnell lo que vamos a hacer, como aquí ven mi cursor, es el ventrículo derecho, está más grande que el izquierdo. Entonces acá ya pues hay algo que está pasando en este corazón. Y cuando uno ve el signo ecocardiográfico, la pared libre del ventrículo derecho, esta que estoy señalando aquí, va a tener asinesia, es decir, no se va a estar contrayendo como debería, mientras que la parte apical sí va a tener una hipercontracción. Ese es el que se llama el signo de McConnell y nos puede ayudar a determinar, pues aproximarnos de que este paciente probablemente pueda tener un TEP. Esta escala es la escala PESI se hizo para mirar la mortalidad a 30 días de los pacientes con TEP y hoy en día también se puede usar para determinar si a los pacientes les vamos a dar tratamiento ambulatorio o tratamiento hospitalario. No se hizo realmente para esto hay otras escalas como la ESTIA, por si alguno la quiere buscar, pero más que todo se utilizan para la mortalidad. ¿Qué va a determinar esto? La edad, el sexo, si tiene cáncer, insuficiencia cardíaca crónica, enfermedad pulmonar crónica, si tiene la frecuencia mayor a 110, la presión menor a 100, la frecuencia respiratoria mayor a 30, la temperatura menor a 36, estado mental alterado y saturación menor de 90. Esto me va a puntuar la versión original o la simplificada, pues da igual. Y lo que vamos a hacer es estratificar a estos pacientes en clase 1 a 5, 1 a 5 en la versión original o de 0 a 1 en la versión simplificada. ¿Y para qué hago esto? Entonces la guía nos da esta tabla, que entonces los pacientes que tienen un riesgo alto son aquellos que están inestables. Si el paciente está estable, pues uno ya va a realizar los estudios complementarios. Entre ellos, pues vamos a ver la escala de gravedad de PESI, vamos a hacer el eco TT y vamos a medir las troponinas. Si estos tres están positivos, el paciente es intermedio alto. Pero si tiene un PESI de 3 a 5, pero solo tiene uno de estos dos, o troponinas positivas o disfunción del ventrículo derecho, va a ser un intermedio bajo. Y si no tiene ninguna, es de bajo riesgo. ¿Para qué nos sirve esto? Para tratamiento. Entonces ya sabemos esto.
Y ese es el algoritmo como más importante de la guía. Ya les explicaré paso a paso cómo se hace, pero pues acá nos dice, pensamos que es una TEP de una vez iniciar anticoagulación. Está inestable. Si está inestable, reperfundir. No hay que hacer nada más. Pero si no está inestable, ya vamos a hacer lo demás. Vamos a ver los signos clínicos, vamos a mirar PESI, vamos a ver acá, nos agregan Estia, y si está, hay una disfunción del ventrículo derecho. Si tiene los dos, ¿qué vamos a hacer? Determinar las troponinas. Si están positivas, es un paciente de riesgo intermedio alto, y si están negativas, es de intermedio bajo. Los intermedios altos hay que tenerlos pues monitorizando y considerar repercusión si se deteriora. Mientras que los de intermedio bajo simplemente los vamos a hospitalizar. Ya, si ninguno de los dos está presente, vamos a ver si hay alguna razón para hospitalizar a esta paciente. Si tiene apoyo familiar, si tiene una atención fácil, y si se puede, pues se hace un alta precoz con tratamiento domiciliario. Ahora vamos a ver cómo se hace todo esto. Entonces, las medidas iniciales. Entonces, primero que todo, el oxígeno suplementario, pues si este paciente no está saturando bien, comenzar desde cánula nasal e ir avanzando. Tener cuidado, pues que los pacientes inestables, pues pueden desestabilizarse si se hace un protocolo de intubación, por lo que se recomienda pues que haya un experto en este tema. Los líquidos endovenosos, entonces pues acá hay una discusión, ya que pues los pacientes tienen una sobrecarga ventricular. Sin embargo, estudios han revelado que los pacientes que estén hipotensos, eh, líquidos entre 500 a 1 litro, o sea, es decir, de pequeña proporción, nos puede ayudar a subir un poco la tensión. Sin embargo, si es mucho, pues puede empeorar el cuadro. Inotrópicos y vasopresores, pues en caso de que esté inestable, se prefiere la norepinefrina. La anticoagulación. Entonces, hospitalariamente, en los pacientes altos, intermedios, vamos a preferir la anticoagulación parenteral. Entonces se puede usar las heparinas de bajo peso molecular, fondaparinox y la heparina no fraccionada. Esta última lo vamos a dejar más que todo para los pacientes que están inestables, ya que pues son fácil, como tiene un manejo mucho más fácil, no necesitamos saber la función renal y pues revertirlo es mucho más fácil que las otras, por lo que esos pacientes vamos a usar esto. A los otros sí podemos usar estos. Ese es un artículo del British que nos hacen 3 fases de anticoagulación. La inicial, como ya dije, hospitalariamente siempre se van a preferir estas. Sin embargo, en los pacientes que tengan un riesgo bajo podemos empezar con apixaban y rivaroxaban evitando el switch, pero solo si son bajos. O sea que los vamos a mandar a casa pronto, porque si no, es mejor comenzar con las parenterales. A largo plazo, pues se pueden los DOACs, cualquiera de ellos, y la warfarina, y extendido, es decir, de 3 meses a indefinido, se puede usar los mismos y acá nos agregan la aspirina. Entonces, ¿qué estudios nos hablan de esto? Entonces, en sí, pues en sí, antes se anticoagulaba siempre con warfarina, sin embargo, pues se comenzó a realizar estudios comparando los anticoagulantes. Entonces, los primeros, los de rivaroxaban, entonces rivaroxaban se comparó con placebo y con aspirina. ¿Y que se encontró? Que el 80% de recurrencia se redujo frente a placebo y frente a la aspirina se redujo un 70%. Obviamente con placebo el rivaroxaban tuvo un pequeño percance que fue un aumento del sangrado, pero con aspirina fue el mismo, fue la misma proporción, por lo que el rivaroxaban le fue muy bien para tromboembolia pulmonar. En cuanto a la pixaban, también con el placebo le fue mejor, menos eventos adversos, es decir, menos sangrados, y no fue inferior a la warfarina. Y al dabigatran igual, dabigatran sí se comparó con la warfarina y con el placebo, y con los dos también fue superior, con riesgo de sangrado bajo y evitó pues, las recurrencias. También está el estudio con edoxaban, lo mismo. Este estudio que miró la aspirina no como anticoagulación, pues porque no es anticoagulante, sino que se usó como evitar las recurrencias después del tratamiento anticoagulante normal, es decir, se anticoaguló a los pacientes hasta 3 meses y después se les dio aspirina para ver si la aspirina les bajaba el riesgo de recurrencias y fue así. Luego hubo otro estudio que comparó eso mismo con rivaroxaban y rivaroxaban tuvo mejor efecto que la aspirina.
Y este último que trajimos es en cuanto a los pacientes con SAF. Se comparó rivaroxaban con warfarina, pero esta vez el rivaroxaban aumentó los eventos tromboembólicos y el riesgo de sangrado, por lo que en síndrome antifosfolípidos la warfarina va a ser la elección para estos pacientes. En conclusión, entonces, ¿cuál anticoagulante es mejor? Pues no se han comparado los DOACs entre ellos, solo se ha comparado con warfarina y placebo, y pues cualquiera de los DOACs evita la recurrencia si tiene menor riesgo de sangrado, pues como nos muestra esta tabla. Entonces, ¿yo cuál anticoagulante voy a elegir? Pues va a ser dependiendo del paciente. Digamos, este es un artículo de UpToDate que nos dicen los pacientes con cáncer, vamos a preferir la heparina de bajo peso molecular. Sin embargo, ya hay estudios que los DOACs no son inferiores a la warfarina en los pacientes con cáncer, pero que los cánceres no sean gastrointestinales, ya que en esos pacientes el riesgo de sangrado aumentó exponencialmente. Digamos, por adherencia, pues vamos a preferir en sí los anticoagulantes que son dosis únicas, como el rivaroxaban, edoxaban. Entonces, por ese lado, pues nos podríamos inclinar por estos, si el paciente no tiene ninguna comorbilidad, sino yo pensando que esos pacientes van a tener mejor adherencia. Si tiene enfermedad hepática o una coagulopatía, acá nos recomienda las heparinas de bajo peso molecular. Si tiene un aclaramiento renal menor, una tasa de filtración menor a 30, vamos a preferir la warfarina y pues así más casos. Entonces, pues no se puede decir cuál anticoagulante es mejor, pero dependiendo del paciente yo voy a mirar cuál le voy a ofrecer. Este es un artículo del Lancet que nos muestra los mismos anticoagulantes, cómo iniciar el tratamiento. Entonces, pongamos un ejemplo, dabigatran. Entonces, voy a ponerle dabigatran a este paciente. Para iniciar el tratamiento, miren que nos piden que al menos 5 días por heparina y luego sí ya dejarlo en dosis de mantenimiento, 150 miligramos 2 veces al día. Y este lo puedo llevar a extendido, es decir, hasta indefinido, pues si el paciente lo requiere. Mientras que rivaroxaban y apixaban no requiere heparina, requieren una dosis un poco más, digamos, en caso de la apixaban un poco mayor a la de mantenimiento, y luego la puede dejar a 5 o a 2,5 y pues así con los anticoagulantes. Mirar que la aspirina no la dejan como tratamiento inicial ni como mantenimiento, pero sí la dejan como extendido, es decir, para evitar las recurrencias, pues como el estudio lo demostró. Entonces, ¿cómo hacer el switch? Ya que yo les dije, pues que los pacientes hospitalarios, más que todo, vamos a comenzar con anticoagulante parenteral, y digamos, el paciente me comienza a mejorar, pues yo ya puedo comenzar a hacer el switch a lo que el paciente se va a ir para la casa. En caso de anticoagulante parenteral a un DOAC, acá que dice, iniciar el DOAC después de 2 horas después de parar la heparina pues que usamos. Y bueno, digamos, en caso de que esté con warfarina, entonces mirar que el INR esté bajo de 2 y después ya comenzar a administrar el DOAC. Y bueno, pues esta no es el fin de la charla, pero pues les trajimos esto. Igual, el INR, tener cuidado que antes de comenzar el DOAC, pues mirar que el INR esté en disminución. Digamos, si lo tiene de 2 a 2,5, acá dice que mejor esperar al otro día o se puede comenzar, pero lo recomendable es que sea menor de 2. En cuanto a la trombólisis, entonces, la trombólisis lo vamos a usar más que todo para los pacientes que tienen un riesgo alto, es decir, que estén inestables. ¿Por qué? Se hizo un estudio que trombolizaron a los pacientes que tenían un riesgo intermedio alto. Entonces, obviamente estos pacientes tuvieron menos complicaciones en los próximos días, pues porque evitó como que el cuadro empeorara, pero se vio que el riesgo a sangrado aumentaba exponencialmente, muchos pacientes sangraron, y además a los 3 años se miró cómo estaban estos pacientes y la disnea no hubo un cambio entre los pacientes que trombolizaron y no hubo un cambio en la mortalidad por cualquier causa. Entonces, pues el estudio pues no le dio utilidad en trombolizar a esos pacientes, pues si nada esto iba a ayudar al paciente. Entonces la trombólisis más que todo lo vamos a ver en los pacientes de alto riesgo. Obviamente si un paciente de intermedio comienza a desestabilizarse
o el mismo criterio del médico que cree que este paciente se está desestabilizar, podría trombolizar, pero pues más que todo es para los de alto riesgo. ¿Con cuál lo vamos a hacer? Alteplase es en sí el favorito para TEP, en sí la dosis de 100 miligramos durante 2 horas, y este pues se utiliza más que el tenteplase, que el streptokinasa y la oroquinasa. Sin embargo, si no hay, pues se puede usar cualquiera de estos, pues en diferentes dosis, y tener en cuenta las contraindicaciones absolutas. ¿Cuáles son estas? Ictus hemorrágico o isquémico en los últimos 6 meses, neoplasia en el sistema nervioso central, trauma importante en las 3 semanas anteriores, que tenga alguna trombofilia y hemorragia activa. Ya las relativas, pues que hay que mirar riesgo-beneficio al paciente. Si el paciente se me va a fallecer por TEP, pues yo voy a preferir trombolizarlo, pero si el riesgo de sangrado es mucho mayor, pues no. Entonces, pues tener mucho cuidado en estos pacientes. Otras vías efectivas, el tratamiento percutáneo por catéter. Entonces, para evitar una trombolisis sistémica, se podría utilizar este tratamiento. Entonces, digamos, algún paciente que tenga alguna contraindicación de trombolisis, podría hacerse el percutáneo si es necesario. Y como ya dije, algunos pacientes intermedios, el médico podría trombolizarlos si él cree que es necesario, y se podría usar este tratamiento pues, para evitar en sí los efectos sistémicos de la trombólisis. Otros son la embolectomía, que ya son tratamientos quirúrgicos. Esto se realiza o cuando el tratamiento de trombólisis falló o no se puede trombolizar porque tiene alguna contraindicación absoluta. Vamos a preferir la embolectomía. Y el filtro de vena cava inferior no me va a curar el TEP, sino que va a ser una medida que me va a prevenir que este paciente vuelva a tener TEP. Entonces, se puede usar para los pacientes que estén contraindicadas la anticoagulación o que a pesar de ser anticoagulados, el riesgo de que este paciente me haga un TEP es muy alto, pues puedo hacerle un filtro de vena cava inferior. Entonces, ¿por cuánto tiempo voy a anticoagular a estos pacientes? Tengo que mirar el riesgo de recurrencias. Esa es una tabla de la guía. Entonces, digamos, riesgo alto es más del 8% al año. ¿Cuáles son estos pacientes? Cáncer activos, episodios de TEP en ausencia de factor de riesgo importante y síndrome de antifosfolípidos. Estos pacientes, la anticoagulación puede ser indefinida o mucho más larga de los otros pacientes. En los pacientes de intermedios, son aquellos que de 3 a 8% tienen TEP al año. En esto se clasifica si tiene un factor no identificable, si tiene factor de riesgo persistente que no se puede cambiar, como es una enfermedad inflamatoria intestinal o autoinmunitaria, y los transitorios, que son cirugías menores, digamos uno por acá, golpes en miembros inferiores sin fractura. Y a los de bajo riesgo, son menos de 3% del año, son aquellos que tuvieron un TEP por algún factor transitorio, es decir, puede ser, digamos acá, un traumatismo con fractura y realizó un TEP, pues esos pacientes pues, no se van a estar fracturando, entonces pues el riesgo de recurrencia va a ser muy bajo. Entonces, digamos, este guía del British nos mira el riesgo de recurrencias a los pacientes con primer TEP en la que no se diagnosticó la causa. Y miremos que el riesgo de recurrencias por cada año después de parar la anticoagulación va aumentando. Es decir, un paciente que tuvo TEP ya de por sí va a tener riesgo más adelante de recurrir. Pero los pacientes que no se les encontró la causa van a tener aún mucho más riesgo de que les vuelva a suceder esto. Entonces, este artículo para la duración del tratamiento nos lo divide así. Un paciente con un factor transitorio. Entonces, se curó el paciente, ya el factor ya no está, entonces ¿por cuánto lo va a anticoagular? Mínimo 3 meses. Un paciente con cáncer, entonces mínimo lo va a anticoagular 6 meses, pero pues depende del cáncer, ¿no? Porque si el paciente no se va a curar del cáncer, pues la anticoagulación va a tener que acompañarlo pues siempre, ya que esos pacientes de por sí ya van a tener un riesgo alto de hacer un TEP. Ya, si es un TEP y no se supo por qué fue, entonces hay que mirar el riesgo de recurrencia si es alto o bajo. Entonces acá nos dicen las mujeres de alto riesgo, que tienen bajo riesgo, riesgo bajo o moderado de sangrar, se recomienda la anticoagulación indefinida. Pero aquellas mujeres que tienen un riesgo bajo de recurrencias y bajo riesgo de sangrar, pues se puede de 3 a 6 meses. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? No todos los pacientes en las que uno no detecte por qué fue el TEP, lo tengo que anticoagular indefinidamente. Eso tiene que ver, depende, o sea,
a todos los pacientes hay que individualizarlos y pues mirar qué es lo mejor para esos pacientes. Obviamente los pacientes muy jóvenes que no se sabe la causa, habrá que hacer estudios de trombofilias para ver si hay ausencias de proteína SOC o un SAF, o bueno, hay muchas enfermedades pues, de este tipo, pero muy importante tener en cuenta que estos estudios se deben realizar cuando el paciente no esté anticoagulado. ¿Por qué? Porque tanto la warfarina como los DOACs como las heparinas me pueden hacer falsos positivos de trombofilias, es decir, digamos, los DOACs me pueden positivizar el anticoagulante lúpico y yo lo diagnostico un SAF y en realidad no tiene SAF, sino que fue el medicamento. Entonces, tener mucho cuidado al realizar estas pruebas. Ya por último, es la última diapositiva para el seguimiento. Entonces vamos a ver la clínica y los paraclínicos. Entonces la guía nos recomienda que a los de 3 a 6 meses después de la alta hospitalaria, esos pacientes tienen que regresar pues, al médico para ver cómo sigue de la disnea, si tiene alguna complicación del TEP a largo plazo. Esos más que todo pueden ser pues problemas del corazón, pues porque se dilató, o sea, disneas funcionales o hipertensión pulmonar. Y pues de seguimiento se podría en sí hacer un seguimiento a los pacientes con dímero D. Obviamente, pues esto no es eh, como, o sea, es decir, algunos pacientes pueden que el dímero D nunca se negativice, otros sí. Entonces puede ser útil en algunos pacientes, sobre todo aquellos que tuvieron un T por causa conocida y que yo quiero ver si está mejorando pues de esto. Digamos, los pacientes que tengan un TEP secundario a una TBP, pues el dímero D me podría hacer seguimiento también de la TBP para ver si con la anticoagulación ha sido suficiente para solucionar este cuadro. Y el Doppler de miembros inferiores, pues si el paciente tuvo un TEP debido a una trombosis venosa profunda, pues en sí me puede hacer un seguimiento de esto para ver cómo el paciente sigue esto, si la anticoagulación fue suficiente y si necesita más anticoagulación del tiempo determinado. Y eso fue todo. Muchas gracias. Esta fue la bibliografía que usamos. Y listo.